Hola a todos, yo soy Angie y este es el primero de una serie de videos en los que hablo de los temas que más me interesan, especialmente sobre artes visuales como la animación, el cine o la historieta. Espero que les gusten. We're three caballeros, three brave caballeros. They say we are birds of a feather. We're happy amigos, no matter where he goes. The 1, 2, and 3 goes, we're always together. But three caballeros. Los Tres Caballeros fue una película de 1944 que mezclaba la animación con la acción real. La película fue hecha con la intención de difundir la política del buen vecino, es decir, Estados Unidos buscaba aliados para la Segunda Guerra Mundial, además de que la desarrollaron durante una gira que hizo Walt Disney por Latinoamérica para así alejarse de sus estudios, debido a que sus propios trabajadores iniciaron una huelga por mal pago. Aunque la cinta tenía más fines propagandísticos que comerciales, hubo algo que destacó mucho de esta película, además de las alocadas secuencias de animación: la química entre el pato Donald, el loro brasileño José Carioca y el gallo mexicano Panchito. Era raro ver a Donald con otros amigos que no sean Mickey y Goofy, pero este trío multinacional le cayó simpático a mucha gente. Al punto tal que Panchito y José hicieron cameos en series como House of Mouse y Mickey Mouse Road Racers. Pero hubo que esperar 74 años para que los tres amigos tuvieran una serie que les saque provecho. Y nos enteramos de forma inesperada. Una aplicación que tiene Disney en Asia anunció que el nuevo proyecto estaría disponible desde el 5 de junio, en Filipinas. Lugar raro para elegir una Premier. Hay quienes dicen que Disney lo hizo a propósito, pero como modo de prueba, para ver si la serie tenía éxito. Pero sigo pensando que pudieron haber hecho una mejor campaña de marketing. Hay rumores de que Disney recién la va a estrenar el año que viene a nivel mundial, por dos motivos. Primero, por el lanzamiento de una nueva plataforma estilo Netflix, pero exclusiva de Disney. Y segundo, por el aniversario número 75 de la película original. ¿Pero de qué va la trama? Todo comienza con Donald, que hereda una cabaña llena de tesoros por parte de su bisabuelo Clinton Coote, pero debe compartirla con otros dos tipos, José Carioca y Panchito Pistolas. Cuando abren un libro mágico, liberan a Sandra, la diosa de la aventura, quienes les explica que ellos son descendientes de los antiguos Tres Caballeros, héroes que lucharon en una guerra cósmica hace más de 1000 años y ahora deben ocupar sus lugares con armaduras y armas incluidas. No, para. ¿Me estás diciendo caballeros con armaduras, una diosa griega, una guerra cósmica? ¿Esa no era la trama de Caballero del Zodiaco? La serie fue dirigida por Matt Danner y fue animada principalmente en Canadá, mientras que las voces principales fueron hechas por el ya legendario Tony Anselmo como el pato Donald, Jaime Camil como Panchito, Eric Bauza como José Carioca, Dee Bradley Baker como Araquan, Grey Griffin como Sandra y Jessica Di Chico como Abril, Mayo y Junio, las sobrinas de Daisy. Lo único que me hace ruido es que el actor de José Carioca no es brasileño. No es por ser quisquillosa, pero en Hollywood hay varios actores brasileños trabajando. Es más, me imaginaba que iban a contratar a Wagner Moura, el que hace de Escobar en Narcos, para la voz de José. Les vendría como anillo al dedo, no solo por la nacionalidad, sino también porque además de actor es cantante. La serie consta de 13 episodios de 22 minutos cada uno. Aún no ha llegado a Occidente, pero hubo personas caritativas que han subido la mitad de los episodios por YouTube y otras plataformas. Yo entiendo que la piratería es un tema delicado y que no es lo ideal, pero en este caso se justifica por el pésimo manejo que tuvo Disney con la serie. Reconozco que vi los primeros episodios y la verdad que me sorprendieron. Es más, los dos primeros capítulos terminan con cliffhangers, y eso no es de esperar una caricatura del pato Donald, donde por lo general son situaciones humorísticas en un solo episodio. Esto nos demuestra que la historia no se va a limitar a la comedia, sino que habrá espacio para la aventura, la acción e incluso para el desarrollo de personajes. Y hablando de los personajes, también son un punto fuerte de la serie. El trío protagónico es muy divertido de ver y tienen funciones bien definidas. Donald, a pesar de su mal humor, toma un papel de líder, mientras que el alocado Panchito es el hombre de acción y José cumple un rol más intelectual. Así forman una bonita amistad. Aunque a veces sospecho que patean para el otro arco. ¡Gay!
Otro personaje importante es Sandra, la diosa de la aventura, quien sirve como guía y mentora de los tres caballeros. Es raro que sea el único personaje humano en toda la serie, pero yo lo veo como un homenaje a las actrices latinoamericanas que trabajaron en la película original del 44. Al menos su diseño parece más el de una mujer latina que el de una diosa griega. También contamos con la presencia de Abril, Mayo y Junio, las sobrinas de Daisy en lugar de Hugo, Paco y Luis, los sobrinos de Donald, seguramente porque deben estar ocupados trabajando en otra serie de Disney. Y no hay que olvidarse de Lara Kwan, uno de los personajes más amados de la película original, principalmente por su locura y humor absurdo. A diferencia de lo que muchos piensan, la serie no estuvo a cargo de Disney Television Animation, sino de Disney Interactive, que por lo general se encarga de la parte de los videojuegos de Disney. La animación es correcta y respeta el diseño de personajes de la película original, pero por momentos tambalea, especialmente con objetos inanimados y el fondo, porque mezclaron 2D con un CGI horrible. Otro problema que encuentro con la animación es el color, debido a que usan una paleta de colores muy brillante y por momentos chillona, a diferencia de la serie de DuckTales, donde usan colores más opacos que no hacen tanto daño a la vista. Pero esto no significa que la animación sea mala. De hecho, me gustó más que la de DuckTales. Me pareció más fluida en cuanto a escenas de acción. Sí, aunque suena increíble, en esta serie hay acción y peleas. Aunque no son peleas violentas, sino más bien creativas. Tan creativas que son divertidas de ver. Pero lo mejor de esta serie es sin dudas el guión, no solo porque los escritores respetaron una continuidad, sino por la gran cantidad de referencias a la película original, a viejas caricaturas del Pato Donald e incluso a la línea de cómics del universo de los patos de Disney. Un ejemplo de esto es Clinton Coots, el bisabuelo de Donald, quien en los cómics originales de Don Rosa aparecía como el fundador de los Niños Exploradores de Patolandia. En esta serie le dieron un papel más importante como investigador de la historia de los tres caballeros originales. En conclusión, yo pienso que esta serie sería un gran éxito si Disney le diera un mejor trato. Es más, tengo entendido que esta serie la terminaron de hacer en 2016, es decir, cuando todavía no empezaron a producir la nueva serie de DuckTales, pero por algún extraño motivo no la estrenaron en ninguno de sus canales. Esperemos que el año que viene, cuando la estrenen en su nueva plataforma de streaming, sea un éxito y la renueven para una segunda temporada, porque yo creo que el staff que trabajó en esto se lo merece. Soy Angie y espero que este video les haya gustado. Nos vemos la próxima.